Joan Crespok 12. tokian amaitu du Europako txapelketa hau, final nagusian egonda. Ez dakit final horretan ze sentsaziorekin geratu zaren, Joan, nolako izan da jaitsiera hori? Jaitsiera ona izan da, bitok eduki ditut eta akats txiki bat, eta horrek uzten hau lehenengo postuetatik urrun, baina bueno, hala ere, pozik nago emandako rendimientoarekin eta aurrera jarraitzeko gogoekin. Ez dira akats handiegiak, bitoke horiek bai, ate bi ikutu dituzu, akats txikiren bat, baina olako final batean aurrean egoteko oso finaritu behar da, ez? Bai, eta saiatu behar da ematen finaletan, eta hemen saiatu gera eta ezin izan dugu lortu. Baina, bueno, esaten dunez pozik. Zure emaitza honena Europako txapelketa batean, finalean arituta, munduko txapelketarako txartela lortuta, denboraldiaren lehen hitzordu, nazioarteko hitzordua izateko, pozik eta gogoz denboraldiari ekiteko, ez? Bai, ja, lehenengo konpetiarekin ziurtatu ditugu beste bi konpeti gehiago, así que pozik alde horretatik. Bueno, zorte hon geratzen zaion, denboraldiek geratzen zaion zati horretan, lehiaketa horietan, eta dena ondo juten. Vale, mi esker. Acaba el Campeonato de Europa para Joan Crespo, 12ª posición en esa gran final. ¿Cómo ha sido la bajada? ¿Cómo ha sido ese descenso, Joan? Bueno, ha sido una buena bajada. He hecho 2 penalizaciones y un pequeño fallo que me dejan fuera de los puestos del podium, pero aún y todo creo que el rendimiento ha sido bueno y eso, que tengo ganas de seguir adelante. Has tocado 2 puertas, un pequeño error. No son muchos errores, pero no son lo suficiente, ¿no?, como para estar ahí en las primeras posiciones. No, la verdad es que eso, con 2 pequeños fallos y bueno, 2 pequeños toques y un fallo, la verdad es que te quedas muy lejos de las posiciones de podium. Pero bueno, ni todo, eso, con el pase para el Mundial y una Copa del Mundo más, así que con ganas de seguir la temporada adelante. Primera cita internacional, concluyes estando en la final, por primera vez para ti en un campeonato de Europa, 12ª posición. Supongo que esto sí que da mucha motivación, ¿no?, para que esta temporada siga increciendo, siga dejándote lo más cerca posible, ¿no?, de esas posiciones nobles que hablamos. Sí, me deja la motivación suficiente para seguir con ganas y a ver si podemos luchar por los Juegos. Tenemos a David ahí en la primera competición por delante, pero bueno, como digo, la temporada es larga y a ver hasta dónde podemos llegar. Bueno, pues a ver hasta dónde puedes llegar. Mucha suerte, Joan. Bueno, muchas gracias. C'est les vaches d'extension de Luc en Espagne là depuis un petit temps. Là ils sont échappés à la business qui va faire comme d'habitude. Circulaire. Ça a l'air de bouger un tout petit peu, on verra. Il y a un peu qui est tombé, à la porte de 19. S'il vous plaît, allez-y, il est dans le dernier stop. Oh, c'est génial. Il nous fait le show là dans le stop 24. Allez, venga, venga, venga. Allez, Juan, allez jusqu'au bout. Il y a vraiment des grands noms du Canada mondial. Dans quelques instants, notre champion qui est là.